¿Qué tal? Pues continuamos con Manuel para el Maestro. Continuamos en el número 19, ¿qué es la justicia? Número uno, la justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido, ¿vale? Por eso, bueno, la justicia como tal es la justicia divina, que es la justicia del Espíritu Santo, ¿no? Que corrige con base a los juicios que nosotros tenemos que no existen, ¿no? O sea, no podemos enjuiciar. De hecho, para poder enjuiciar tendríamos que saber posibles pasados, presentes, futuros de la persona, saber todo acerca de una persona o saber todo acerca de una situación para que yo pueda emitir un juicio. Pero como no tenemos la capacidad, por eso no puedes enjuiciar. En otros capítulos anteriores se explica a través de esto, ¿no? Y por eso dice, en realidad ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. ¿Vale? Solamente la justicia está aquí, ¿vale? En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede ser, sino ser injusto. Cualquier tipo de ataque es injusto. Y el perdón, pues es la justicia, ¿no? Que esa es la verdadera corrección. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo, ¿vale? La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, ¿vale? Solamente el Espíritu Santo puede emitir un juicio. Pues nadie en el mundo es capaz de hacer únicamente interpretaciones justas y dejar a un lado toda injusticia. Aquí obviamente dice, toda injusticia es nuestras percepciones. Con base a mi percepción, con base a mi situación de vida, yo voy a emitir un juicio, pero un juicio cegado, porque obviamente lo estoy emitiendo acerca de solamente mis percepciones. Entonces, obviamente mi juicio es cerrado, ¿vale? Por eso dice, el único que puede emitir un juicio en el mundo es el Espíritu Santo, es el único. Todo lo demás, pues viene siendo una injusticia, porque quieres que pague alguna persona o que pague alguna situación que hayas vivido, esa injusticia, ¿no? Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiera sido eternamente inconcebible, ¿vale? Por eso el juicio de Dios es que su Hijo está libre de culpa, ¿no? Libre de pecado. Ese es el verdadero juicio, ¿no? Número dos, la justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. ¿Vemos? La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdad o verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. No hay un conflicto inherente entre la justicia y la verdad. Repito, no hay un conflicto inherente entre la justicia y la verdad. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. Una no es sino en el primer paso en dirección a la otra. ¿Vale? La justicia del Espíritu Santo es rumbo hacia la verdad. ¿Correcto? Continuamos. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aún estos, cuyo
esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está dando a interpretar? Que obviamente a lo largo del camino vamos a tener diferentes escenarios, diferentes situaciones, diferentes proyecciones, ¿no? Por esa medida de uno avanza, será imposible predecir de antemano toda la magnificencia y la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. ¿Vale? Todo lo que nosotros vayamos viendo a través, ya sabemos que del amor o del miedo. En este caso va a ser a través de la verdad o de la ilusión. Ujú. Por eso dice, la justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia, ¿vale? La injusticia, pues es el pecado, la culpa, el miedo, todo eso es la injusticia. ¿Por qué? Porque te has catalogado a través de cómo te ve el mundo, ¿vale? Por eso, todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. Y aquí dice, he aquí la lente que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que la inventó y que en tanta estima la tiene. ¿Vale? El juicio que cada uno de nosotros emitimos día con día a personas que justamente podemos ser justas con ellas o injustas en el sentido de que nosotros abrigamos esa percepción, pero igual una percepción errada. Por eso, vuelvo y repito, la única persona, bueno, la única eh, o el único que puede aquí hacer un juicio es el Espíritu Santo, porque no tiene una percepción errada. Él sabe cómo es el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces dice, distorsionada la mente que la inventó y en tanta estima la tiene. Así, selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. Repito, los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. O sea, yo estoy juzgando a través del cuadro o de mi cuadrito de mi percepción. No hay plenitud en mi juicio. Estoy enjuiciando a través de mis ojos del ego y obviamente es a través de los ojos de mi culpa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Como si yo estoy enjuiciando algo a través de la culpa, solamente voy a ver culpa en él, porque es una culpa que yo tengo y por ende la proyecto en la persona o en la situación. Obviamente es a través de cómo fui comprendiendo el mundo a través de mis percepciones, ¿vale? Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser eternamente verdadero. Ojo, el perdón no tiene cabida en tal esquema, o sea, el perdón no entra cuando tú ves que hay un pecado, una culpa muy profunda. El perdón no tiene cabida,
pues no hay un solo pecado que no parezca sino ser eternamente verdadero. Entonces, si yo le doy más fuerza a la culpa, si le doy más fuerza a mis pecados, por ende no puede haber una expiación en mi mente, no puede haber un perdón en mi mente, porque es más grande ese pecado o esa culpa o ese juicio que estoy emitiendo es más grande que el perdón de Dios o del Espíritu Santo. ¿Vale? Número 4. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la completitud de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. ¿Vale? Por eso la salvación es la justicia de Dios y la justicia de Dios es que tú puedas observar con completitud, enteramente, todo el panorama para que tu juicio pueda ser justo. Pero mientras te veas dividido o separado, no puedes emitir un juicio hasta que te veas con uno con Dios, ¿vale? Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero la compleción es inmortal y por siempre semejante a su creador, al ser una con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, ¿vale? El juicio de Dios es una evaluación enteramente basada en el amor, ¿vale? Has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios la lente de percepción deformada a través de la que miras tú. Es decir, nosotros creemos que Dios enjuicia o su juicio es como nuestro ego piensa o como nuestro pensamiento limitado piensa, ¿vale? Nosotros creemos que Dios piensa como nosotros, pero nosotros pensamos con base a nuestra separación y nuestra separación nos lleva al miedo y el miedo nos lleva a la culpa y la culpa nos lleva al juicio. Entonces estoy enjuiciando a mis hermanos a través del lente de mi miedo, de los ojos. Por eso tenemos miedo a Dios, porque creemos que Dios eh, enjuicia a través de lo mismo, ¿no? De lo que les comentaba, de nuestros miedos, de nuestras culpas. Entonces, por eso creemos que Dios nos va a castigar, ¿vale? Entonces, por eso te dice Dios, la lente de percepción deformada a través de la que miras tú. Y aquí dice, ahora la lente es suya y no tuya. Tenemos que dejar el juicio en manos de Dios. Ahora tienes miedo de Él, tenemos miedo de Dios, y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. ¿Pero por qué? Porque estamos creyendo que Dios emite juicio a través de los ojos del ego. De lo que yo veo, Él tiene que ver igual que yo y por eso emite ese juicio de culpa, cuando Dios solamente es amor. ¿Vale? Número 5. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. Implora la justicia de Dios, que la justicia de Dios es solo amor, pero no la confundas con tu demencia. ¿Vale? La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto, pues en esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas. Tenemos que darnos cuenta que todo es con base a una percepción. Por eso nuestros juicios están errados. Por eso dice, ten presente esto. Si te das cuenta que tus juicios son con base a tu percepción, esto va a hacer que sea tu cielo o tu infierno. ¿Vale? La justicia de Dios apunta hacia el cielo, precisamente
porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Solamente nos está invitando a que dejemos la justicia en manos de Dios, pero con este pensamiento que Dios es solo amor y que Dios va a ver todo lo que se le presente para dar su juicio, pero su juicio es con base al amor, no es un castigo. Dios no castiga. Nosotros nos castigamos o nos autoflagelamos a través de nuestras culpas. Y por eso creemos que Dios hace lo mismo. O que es Dios que, por ejemplo, tengo un accidente y Dios sabe por qué lo hace. No, Dios para ti Dios, tú eres perfecto. Si tú te accidentas es porque todavía te sientes culpable y crees que a través del accidente o a través de los conflictos vas a sanar en ese sentido, pero estás sanando a través de la culpa y la culpa hace que te lastimes y no hay necesidad de ello. ¿Por qué? Porque Dios es solo amor. Solamente tendremos que vivir en un estado de armonía con la paz de Dios, ¿vale? Entonces, cada vez que querramos enjuiciar, dejárselo al Espíritu Santo, dejárselo a Dios, enjuicia esto por mí. No permitas que lo vea como un símbolo de pecado, de división, de muerte, de culpa. No permitas eso. Te lo entrego a ti y enjuícialo por mí, ¿vale? Bueno, pues en la siguiente vamos a continuar qué es la paz de Dios. Que tengan excelente día. Un fuerte abrazo.